Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar el concepto de presión. ¿Listo? Entonces voy a leer el concepto. Dice, es una magnitud que mide el efecto deformador o la capacidad de hundimiento de una fuerza sobre una superficie. Pues el dibujito que intenté hacer un poco abstracto sería una persona de pie, digamos, en la arena, ¿sí? La presión sería el efecto que se ocasiona al hombre estar de pie o la mujer estar de pie en la arena, ¿sí? Si nosotros, cualquier persona se para en la playa, ¿sí? Va a notar que sus piececitos se van a hundir un poco, ¿sí? Entonces, ese efecto deformador sería la presión. Entonces, vamos a ver ahora. La presión la vamos a calcular como es el efecto de una fuerza. Entonces, la presión va a ser calculada a través de la división de la fuerza y el área de contacto. Fuerza, área y presión. Entonces voy a escribirlo aquí. Fuerza, área y como resultado vamos a tener la presión. Acá se realiza la división entre la fuerza y el área. ¿Sí? Fácil. Solo se divide y ya. Entonces acá que vamos a tener las unidades de medida de la presión, pues las unidades de medida de la fuerza son los newtons y los del área son los metros cuadrados. ¿Sí? La presión tiene una unidad de medida que se llaman los pascales. Entonces la unidad de medida de la presión son los pascales, la fuerza los newtons y el área metros cuadrados. Después de ello vamos a mirar entonces un ejemplo. Yo voy a leer el ejemplo y lo vamos a solucionar. Entonces el ejemplo dice, una caja de madera ocupa un área de contacto con una mesa de 0.04 metros cuadrados. Entonces ahí nos dan el área. ¿Sí? Tendríamos una cajita de madera normal. Voy a hacer esto en dos dimensiones. Y está sobre una mesa. Está sobre la mesa. Esa cajita, ¿sí? Una mesa normal. Obviamente sobre la mesa pues ejerce una presión. ¿Listo? Nos dicen que el área de contacto, o sea, toda esta parte, tiene un área de 0.04 metros cuadrados. Entonces el área la voy a escribir por acá. El área sería igual a 0.04 metros cuadrados. ¿Listo? Adicional a eso, después nos dicen, la caja tiene un peso de 120 newtons. Recordemos, peso es una fuerza de 120 newtons. ¿Sí? Esta caja tiene un peso de 120 newtons. Entonces nos piden hallar la presión que ejerce la caja sobre la mesa. Entonces, algo muy sencillo, reemplazamos las variables en la ecuación. Entonces tendríamos que la presión es igual a 120 newtons sobre el área de contacto, que sería 0,04 metros cuadrados. Y sencillamente realizamos la división. Al realizar esta división nos da un resultado de 3000 pascales. Lo escribimos 3000 pascales. ¿Sí? Dividimos 120 en 0.04 y nos dan 3000 pascales. Esto es un ejemplo sencillo, muy rapidito de hacer. Hay otros ejemplos un poco más complejos en los que toca hacer un par de operaciones más. Voy a leer otro ejemplo y lo vamos a realizar. Yo voy escribiendo los valores acá. Entonces nos dicen, realice el cálculo de la presión que ejerce un perro de 35 kilogramos. Entonces nos dan la masa. Un perro de 35 kilogramos de masa sobre el suelo si está ocupando una baldosa rectangular de dimensiones 0,1 por 0,2. Entonces tenemos aquí una base de 0,1 metros y una altura de un rectángulo de 0,2. 0,2. Ahí nos dicen las dimensiones de la baldosa. Entonces tenemos un perrito recostado en una baldosa y la baldosa tiene una base de 0,2 y una base de 0,1, perdón, y una altura de 0,2. Entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? No nos dan la fuerza directamente ni el área directamente. Entonces nos tenemos que dirigir, recordar los temas anteriores. Primero, tenemos que calcular el peso del perro, ¿sí?
que sería la fuerza. ¿Cómo calculábamos ese peso? Entonces la fuerza teníamos que era igual a la masa por la gravedad. De ahí vamos a sacar la fuerza. Entonces tenemos la fuerza igual a 35 kilogramos, que se va a multiplicar por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Al realizar esa multiplicación, 35 por 9,8, vamos a obtener un valor de 343 newtons. Y ya tendríamos el valor de la fuerza. Entonces, ¿yo qué hice? Tomé la masa y la multipliqué por el valor de la gravedad para tener la fuerza, que sería el peso. Fuerza o peso. Entonces sería 343 newtons. Seguido de ello, vamos a realizar el cálculo ahora del área de contacto. Entonces recordemos cómo se calcula el área de un rectángulo. Este rectángulo tiene altura de 0,2 metros y una base de 0,1, más o menos así, base de 0,1. Entonces, para calcular esa área, multiplicamos base por altura. Entonces, área de un rectángulo es base por altura, ¿sí? Y cambiamos los valores, 0,1 metros se va a multiplicar por 0,2 metros. Al realizar la multiplicación de 0,1 y 0,2 obtenemos 0,02 metros cuadrados. Y ya tendríamos también el área. Área de 0,02 metros cuadrados. Entonces entremos un poquito en contexto. ¿Sí? Al comienzo me daban masa, base y altura, y yo a través de esto, lo que hemos visto en clases anteriores, llegué al peso, que es la fuerza, y al área de contacto. Ahora sí, voy a reemplazar esos valores en mi ecuación de presión para tener el cálculo de la presión. Entonces serían fuerza 343 newtons y se va a dividir en 0,02 metros cuadrados. ¿Listo? Al realizar esa división, yo voy a obtener un resultado de presión que es 17.150 pascales. Y eso es lo que toca hacer cuando nos dan la masa y valores para calcular el área.